Por tanto, arrepiéntete pues, y no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Pidemos nuevamente, Padre bendito, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, nos ilustre y nos haga entender este mensaje, Padre, que es para la iglesia, Padre bendito, de todos los tiempos, Señor. Que ahí, Señor, va a haber momentos de dificultades, va a haber personas también, Padre, infiltradas que van a querer poner tropiezo internamente, Padre bendito. Te pidemos, Señor bendito, que tú cuides de tu iglesia, Señor, que tú nos permanezcas, Señor, con esa fidelidad, Padre, para que permanezcamos fieles, Señor. Porque, Señor bendito, poderoso Dios, vienen, Señor, tiempos difíciles, y hay tiempos difíciles, no lo negamos, pero, Señor, en medio de eso, también nosotros no hemos negado tu nombre, hemos estado de pie, hemos, Señor bendito, pasado por dificultades, no lo negamos, pero aún en medio de todo esto, Padre bendito, aquí seguimos, Padre bendito. Hay hermanos que han partido, hay hermanos que se han enfermado, hermanas que han pasado por cirugías, personas, Padre bendito, que han perdido un ser querido, pero tu iglesia sigue andando, Señor, tu iglesia está de pie, Señor. Y en esta hora lo que queremos escuchar es tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque siendo yo un vil pecador, me elegiste, Padre. Me lavaste con tu sangre preciosa y ahora me tienes aquí como ministro, Padre. Te pido que no sean palabras, Padre, vanas las que salgan de mi boca, que sean palabras, Señor bendito, que tu Espíritu Santo, Señor bendito, las modele, Padre bendito, para que puedan ser, Señor, unas palabras, Señor, que penetren en el corazón de tus hijos y de tus hijas y de tus siervos, Padre, para que podamos entender, Padre, ese mensaje que tú tienes para la iglesia, Señor, y que sea de edificación, que no pasemos por alto, Padre, que no lo hagamos por costumbre nada más de congregarnos, sino que, Señor bendito, pongamos atención y podamos entender cuál es, Señor bendito, el mensaje central que tú nos estás dando a través de esta enseñanza, de este estudio, Señor bendito. Te lo pedimos que lo pongamos por obra, Padre, que no seamos solamente oidores, sino que, Padre bendito, pongamos por obra esta palabra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Y le voy a pedir a mi hermano ahí en las pantallas que me pase a la segunda. Gracias, hermano Roberto. Gusto en verle. Ahí estuve batallando porque no podía cuadrar esos renglones de letras arriba, porque también quería proyectarles el lugar alto de la ciudad de Pérgamo. La ciudad, como la pueden ver, está por la parte de abajo, pero en la altura de esa ciudad había un templo muy grande, fortificado, obviamente no para el Dios Altísimo, sino para dioses paganos. Ahorita lo vamos a ver más adelante, había los más venerados que había ahí eran tres dioses, que era el dios Zeus, el de las Olimpiadas, era el dios Dionisio, un dios joven, obviamente humano, un dios joven que se le reconocía como el dios del vino por la embriaguez, o sea que ellos adoraban la embriaguez, para que ustedes entiendan, hermano. Y también otro dios que se llamaba Esculapio, que era el dios de la medicina. Era parte de esos dioses, tenían mezclas como con el Esculapio, tenía una parte de su cuerpo como serpiente. Adelante puse otras imágenes y las van a poder ver ahí. Pero en medio de esa situación, hermanos, hay una iglesia a la cual Dios le dirige su palabra, a la cual Dios le manda un mensaje. Y fíjese, he estudiado el libro de Apocalipsis y las 7 iglesias varias veces. Tuvimos un estudio con el pastor hace varios años, un mes completo, y también nos metimos en un libro completo que es teología, pero lo leímos varias veces, hemos leído la Biblia varias veces, y yo no había entendido algunas cosas que ahora estoy entendiendo.
Porque fíjese que todo va en una como, ¿cómo se puede decir? Cuando, como por ejemplo, alguien de los hermanos que sean más como, que entiendan, porque yo mi lenguaje y mi preparación no fue muy alta. Por ejemplo, una cosa que va elevada de un escalón al que va subiendo a otro, así como de niveles. En una secuencia. En una secuencia, hermano. Comenzamos con la iglesia de Éfeso. Y ahí había un rey, no sé si se recuerdan que este rey era Alejandro Magno, ¿verdad? Y ese tenía el imperio y tenía todo bajo su dominio. Pero en la siguiente iglesia que miramos, todavía había un poco de reinado y poder de él. Pero en esta tercera, hermanos, ahí el reinado de él ya fue opacado y fue terminado. Y ahora entró otro reinado ya en él. En esta ciudad y en esta iglesia ya no era el mismo gobernante, ya no era el mismo rey o el mismo imperio que gobernaba, era un imperio diferente. Entonces, los tiempos van pasando, los tiempos van cambiando. Y muchas de las veces las iglesias, estoy hablando generalmente, son atraídas y son bombardeadas por el enemigo. El enemigo, las primeras veces cuando él quiso atacar en el principio, estoy hablando desde el principio de la creación, él atacaba de frente. Pero pasó el tiempo y no le funcionó. Y fíjense lo que les estoy diciendo, hermanos, tiene lógica. Porque ahora los países que entran en guerra o en conflictos, muchas de las veces entran de frente. Pero cuando el enemigo es muy fuerte y resisten, o están amurallados o tienen mucha resistencia, lo que hacen, hermanos, cambian la estrategia. Y esto es lo que Satanás hace. ¿Qué hacen? Meten personas o soldados encubiertos para poder detectar el movimiento de lo que están haciendo otros países, otras ciudades. Satanás exclusivamente hace lo mismo. Él ha atacado la iglesia desde un principio de frente, pero como la iglesia ha resistido por el poder del Espíritu Santo, entonces en esta iglesia específicamente, hermanos, lo que él hace no ataca de afuera, él ataca desde adentro. Ahorita vamos a ver el mensaje. Él ataca con infiltración pagana. Y si nosotros nos damos cuenta, muchas de las veces decimos: no, hermano, yo salgo por ahí, pero es un ratito. O yo voy al Halloween, no dejo a mis hijos que vayan ahí, pero pues no los disfrazo, pero sí van un ratito. Hermano, la palabra de Dios prohíbe las mezclas. ¿Por qué? Porque el pastor ha hablado muchísimo que le da tristeza en su corazón, y a mí también, porque somos celosos de la palabra. Que vemos iglesias repletas de calabazas, y ustedes saben el significado y el simbolismo de eso. Internamente el enemigo no ha podido tumbar a las iglesias, pero ahora se está infiltrando como infiltrado dentro de las iglesias para atacar desde adentro. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y esto viene a mi mente, que una grieta pequeña, si no se repara, puede causar grandes desastres, grandes problemas. Con su carro, si tiene un pequeño liqueo y usted no lo arregla, va a perder agua o aceite, y lo que va a hacer, le va a arruinar el motor. En su vida espiritual, si nosotros le damos un chancecito a las cosas paganas del mundo que entren a nuestra vida, nos van a empezar a contaminar de a poquito. Cuando menos lo piensemos, vamos a estar como esta iglesia, involucrados, ya mezclados con costumbres paganas. Y eso es lo que Dios prohíbe. Pero vamos a ir más profundo al mensaje. No quiten la imagen todavía. Cuando ustedes lleguen a casa, o el fin de semana, o en vez de mirar las redes sociales, abran un poquito, váyanse a que sea a Google y chequen el templo del que les estoy hablando, que estaba en las alturas. Es una partecita, son ruinas, pero hay una parte como un tipo de donde hacen los toros o los fútbol. ¿Cómo se llaman, hermana Jessica? Los escenarios, estadios.
como un tipo estadio de media luna así, pero desde la colina del cerro, yo lo estuve checando en el internet, y baja así abajo, y abajo hay como un plan pequeño donde hacían sus eventos, pero obviamente todo paganismo. Eran coliseos. Coliseos, exacto. Entonces, esta ciudad estaba bien fortificada, pero el lugar alto no fue levantado, como les decía, al Dios Altísimo ni al Dios Creador, sino al paganismo. Y lo que a mí me sorprendió muchísimo es unas cosas que vamos a ver más adelante. Ahora sí, hermano, pásele al otro. Y aquí vamos a empezar a ver este tipo de mensaje que Dios le manda, pero ama a su iglesia, y a través de ese amor, Él nos da estos mensajes para que nosotros podamos estar preparados y alertas a las cosas que pueden suceder y están sucediendo alrededor. Dice, Pérgamo fue fundada como ciudad-estado independiente a principios del siglo III antes de Cristo, alrededor del 282 al 281 antes de Cristo. Por Pérgamo, así se llamaba el hombre o la persona que lo fundó, hijo de Andromaca y Neoptolemo. Pérgamo, mencionada en Apocalipsis 2, 12, 17, es una ciudad cuyo nombre se interpreta frecuentemente como casado, unión o matrimonio mixto. Ustedes saben que cómo Dios ve y cómo nombra cuando una persona se mezcla con la mundanalidad, con el paganismo, con dioses ajenos. Él lo nombra como cuando un matrimonio le es infiel a su pareja. Lo llama, ¿cómo lo llama? Fornicación, ¿no? Adulterio y fornicación. Eso es un joven pero él es este tipo de cosas. Entonces, cuando una persona le falla a su pareja, la palabra de Dios la marca y lo hace explícito de que esa persona es un fornicario y es un, ¿cómo lo nombró, hermana? Adúltero. Una persona, entonces, al pueblo de Israel, él lo recalca en repetidas ocasiones diciendo que fueron adúlteros porque se prostituyeron ¿con quién? Con los ídolos. Con los ídolos, con dioses paganos. Entonces, tiene tres significados este nombre de Pérgamo. Eso es, como les decía, como un matrimonio mixto. Lo otro es, dice, simboliza una iglesia comprometida con el mundo y se asocia con el trono de Satanás debido a su fuerte idolatría y el culto imperial. Abajo dice significado teológico. Se interpreta como una iglesia que ha establecido una unión o matrimonio con el mundo, corrompiendo su fe al transigir con doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas que está ahí, ustedes ya leímos en la iglesia pasada, en la primera, que eran qué tipo de doctrina y enseñanza daban los Nicolaitas. Los Nicolaitas que vienen de Nicolás, y de ahí derivan muchas enseñanzas falsas, muchos maestros falsos que se introducen dentro de la iglesia, como les decía, infiltran para poder destruir desde adentro. Entonces, muchas de las veces, hermano, yo no estoy diciendo que aquí hagamos alguno de esos, pero hay personas que se infiltran para tratar de destruir a una iglesia. Hay personas que vienen a un lugar y uno no sabe, vienen con cara lo podemos decir, de ángel o de hijo de Dios. Pero a veces las cosas no son así. ¿Por qué las personas caen? ¿Por qué el enemigo mete que entre la iglesia de Dios haya fallas? Que una persona le guste a otra persona y que esté casada, o que una persona como nosotros varones casados, que andemos ahí de ojo alegre viendo a otra mujer si tenemos la nuestra. Pero el enemigo así trabaja, se infiltra adentro para poder destruir desde adentro, porque desde afuera no puede. Y entonces ahí comienza la iglesia a andar en boca del mundo.
Porque luego dicen, yo para andar como aquellos, mejor me quedo como estoy. La reputación de nosotros como iglesia tiene mucho que ver para las personas que se van a convertir y se están convirtiendo afuera. No es solamente predicar, no es solamente hablar, no es solamente decir, sino que nosotros tenemos que reflejar lo que la palabra está haciendo en cada uno de nosotros. Abajo dice significado literal geográfico, dice el nombre se asocia con términos como altura, elevación o ciudadela, acrópolis, reflejando su ubicación geográfica. Ya miramos la imagen, ¿verdad? Que eso, ¿por qué? Porque estaba en la altura. La palabra trono yo no la puse mucho, pero ahorita voy a explicar un poquito acerca de esto. Dice, contexto bíblico, en Apocalipsis se describe a Pérgamo como un lugar de martirio, Antipas y una fortaleza de idolatría específicamente vinculada con el altar de Zeus y el culto al emperador romano. Dice, la iglesia de Pérgamo es regañada por tolerar doctrinas falsas. El altar de Pérgamo es una de las mayores obras de arte del helenismo. ¿Quién se acuerda cuando hablamos del helenismo? Es cuando se helenizó, que se mezclaron costumbres, que se mezclaron de otros países como por ejemplo Grecia con Roma, Israel, ¿quién más? Persia, ¿quién más están en el Medio Oriente, pastor? Babilonia, Egipto, o sea, ya hay hermanos, ya hubo una mezcla, eso se llama el helenismo, se helenizó. Entonces estos cultos a esos dioses paganos ya vienen por la helenización. Ahí había un dios, no me recuerdo su nombre, pero es egipcio, en Pérgamo. Y otro dios que se llama Dionisio es romano es ¿cómo se llama el otro que lo nombré? Que les digo que está como en forma de serpiente. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Se recuerda usted? No me quiero recordar. ¿Cómo se llama? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Es un dios romano, pagano. Es un dios romano. Entonces, ahí había como 4 o 5 mezclas ya de paganismo. Y en ese lugar alto se hacían sacrificios, hermanos, donde no crea que eran sacrificios como se le hacían al Dios Altísimo. Era un tipo de sacrificios diferentes, donde se sacrificaban animales inmundos. Entonces dice el helenismo, ¿verdad? Dice, el pergamino material de escritura tomó su nombre de esta ciudad. Eso surgió después. Primero fue el nombre de una persona que fundó esa ciudad. Después vino el nombre del pergamino. Y estaba yo leyendo un poco acerca de eso. Dice que de ahí es donde se sacaban los mentados papiros. Una escritura que era en papiros. Pero ese material de papiro, que era como tipo papel, venía de los egipcios. Pero en un tiempo de escasez y que se terminó ese material, pues ustedes saben, no sabemos, estamos hablando en el siglo II, siglo III antes de Cristo. Se les terminó el material y entonces había mucha demanda de papiro. Y lo que empezaron a utilizar fueron, no sé quién ha estado leyendo acerca de las iglesias y pues vamos siguiendo la secuencia. Pero se les acabó el material y empezaron a utilizar pieles de animales curtidas para escribir. Ya no era tanto el papiro, ya hubo una mezcla también ahí. Entonces dice, el nombre del pergamino proviene del griego pergamini o pergamene, que significa de Pérgamo, una antigua ciudad en la actual Turquía. Se le llama así porque en el siglo II antes de Cristo se perfeccionó allí la producción de este material y de la escritura, hecho de pieles de animales. Pásenle al otro, mi hermano, por favor. No sé si ustedes lo alcanzan a distinguir en la pantalla. A lo mejor hay unos que están muy chicas, otras que están muy
muy grandes las letras, pero a lo que pueda leer ahí está también. Es lo mismo que traigo yo acá. Dice, el trono de Satanás mencionado en Apocalipsis 2:13 se situaba históricamente en lo alto de Pérgamo, actual Bergama, Turquía, una antigua ciudad de Asia Menor destacada por la adoración pagana, incluyendo el altar de Zeus y el culto imperial romano. Muchos académicos asocian este término con el altar de Pérgamo, que fue trasladado a Berlín en el siglo XX. Hermanos, ¿en qué siglo estamos? 21. En el siglo XXI. O sea, el siglo pasado, eso a mí me echó a andar mi mente y mi cerebro. Porque el siglo pasado, vamos a terminar de leer este párrafo y ya entramos un poquito a explicar esto. Dice, ubicación actual de los restos de los cimientos del altar fueron excavados por el ingeniero alemán Karl Humann en el siglo XIX. Las estructuras del gran altar de Zeus fueron trasladadas y reconstruidas en el Museo de Pérgamo en Berlín, Alemania, donde se encuentra actualmente. Dice, esta estructura monumental del siglo II a.C., famosa por su friso, que representa la batalla entre dioses y gigantes, fue traída de la antigua Pérgamo, actual Turquía, a finales del siglo XIX, y a finales del siglo XIX para entrar al siglo XX. Entonces, hermanos, lo que sorprende es que nuevamente se está como reviviendo lo que ya había quedado sepultado, lo que ya eran ruinas. Hasta el siglo pasado se está reviviendo este tipo de herejías, este tipo de paganismo que en ese tiempo fue oprobio para la iglesia. Y vamos a empezar a ver cosas, no es porque yo lo esté diciendo, es que porque históricamente y bíblicamente existen y están así. Y ahí hay otra imagen, hermano Roberto, imágenes del Museo de Zeus en Berlín, Alemania. Usted lo puede buscar y hay muchas imágenes ahí, no solamente esas que puse ahí. Esculapio se llama el dios hermano. En el de ustedes lo están viendo de este lado, en el de la derecha, en el de la izquierda, está un hombre y tiene parte de su cuerpo como una serpiente. Y en el otro lado hay tipo como de ángeles, pero hay otro tipo de seres también con serpientes, mezclados con serpientes, y personas ahí, unos desnudos y otros. ¿Por qué? Porque lo que ellos promovían era la sexualidad. Lo que ellos promovían era lo que viene siendo como asociado con la serpiente, la medicina, con el dragón. El dios Esculapio, lo nombré, Esculapio, ¿verdad? Ese mentado dios era el dios como de la medicina, que supuestamente curaba toda enfermedad. Y esto nadie me lo dijo, solamente yo meditando en la palabra y en lo que estaba yo estudiando. Si ustedes se dan cuenta, en el 2019 fue cuando pegó el COVID, pastor. A fines de 2019. Al fines del 2019, lo que a mí me sorprendió, que yo analizaba estas cosas, y hermanos, fue una guerra, o sea, aunque usted no la quiera ver, fue una guerra mundial, donde el mundo entero expuso lo que es la medicina a su máximo, porque estaba en una batalla grande a ver quién descubría la vacuna para que no era una enfermedad muy mortífera, pero que era algo. ¿Cuál era la otra? Que estaba no se puede decir el debate, no era el debate, hermano Alfredo, alguien que me pueda ayudar, que los países estaban en una competencia como en guerra, pero no con armas, sino con sus científicos de medicina, con doctores, tratando de encontrar ¿cómo se le nombra? La dosis. La vacuna para El antídoto. El antídoto.
El antídoto, perfecto, esa es la palabra donde quería llegar. El antídoto para el COVID-19, para la influenza. Entonces hubo pérdidas. ¿Y sabe quién ganó esa guerra? La guerra la ganó quien primero le encontró la cura, porque en ese lugar ellos empezaron a producir que mascarillas, que vacunas y todo el resto lo sabemos. El mundo paralizado. Nadie iba al trabajo, ni a la iglesia veníamos. Pero hubo un país que muchas de las veces nos hemos puesto a analizar cómo ellos estaban trabajando arduamente por la demanda que había de mascarillas y de otros tipos sanitarios, ¿se le puede decir, pastor? Para la limpieza de las manos, oxígeno y todo eso. Y aunque usted no lo vea y dirá, no, pues fue una cosa sencilla, pero monetariamente estaban en una guerra grande los países, donde hubo pérdidas grandísimas, y hubo un país que se levantó más que otro. Entonces esto de la medicina también, hermanos, es algo muy necesario. Pero si usted ve una farmacia, ahí dice drugstore, ¿verdad? Una tienda de drogas, pero es una tienda de droga controlada. ¿Qué hace el humano? ¿Qué hace Satanás? ¿Cómo engaña a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas? Y no solamente a ellos, a veces hasta uno de viaje. Le da curiosidad qué es la droga, qué reacciones tiene. Y ahí es donde empieza a trabajar, a querer meter algo no controlado, sino algo fuera de lo que no es recetado, no para controlar una enfermedad o para curar una enfermedad, sino para distorsionar la mente y el corazón del ser humano y perder el control, como el hijo pródigo, porque dice que él volvió en sí. Él quiere decir que estaba fuera de sí, como tipo drogado. No estaba, la Biblia no dice que estaba drogado, pero cuando una persona está ebria o está drogado, no está en sus sentidos. Entonces es otra manera de que el diablo o el enemigo empieza a introducirse, usando a los hijos de los cristianos o a las hijas, sea en forma alcoholismo, droga o prostitución, o como lo quiera llamar, sexualidad. Y ahí es donde empieza la seducción. Y muchas de las veces los padres estamos firmes, pero en veces ¿cómo se dice? Tambaleamos, porque en veces los hijos andan mal. Y en veces los padres pagan las habladurías. Se les juzga en veces a los padres que porque los hijos andan en drogas o andan en otro tipo de cosas malas. Y es otra forma como el enemigo empieza a atacar también internamente a los miembros de la iglesia. En veces usted y yo estamos firmes, pero nuestros hijos en veces no lo están. Yo me atrevo a pensar que del pastor se ha de hablar algunas cosas, que él está aquí, sus hijos no están aquí, y no sabemos cómo andan porque nosotros no los vemos. Pero él está firme, y de alguna manera a algunas personas les puede afectar. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Timoteo, donde dice que los líderes o los diáconos y que cómo tiene uno que ser, habla de los hijos, habla de la mujer que tiene que estar en sujeción y todo eso, porque si uno no cuida, y vienen habladurías por parte de ese lado también. Correcto. Pero en sí el padre no tiene la culpa de la acción de un hijo mayor de edad, porque ya ellos toman sus decisiones y hacen lo que quieren, pero ahí es como a nosotros como cristianos también nos estorban. Yo he oído testimonios de muchos hermanos y hermanas que en veces llegó primero el esposo, en veces llegó primero la esposa, y el otro es una piedra de tropiezo para el otro. En veces nosotros estamos aquí sonriendo y todo, pero internamente nadie puede ver, solo Dios sabe lo que traemos dentro. Sí, esto a mí me ha puesto a meditar mucho, hermanos, porque pues mi esposa no está caminando en este camino del evangelio. Sí conoce de Dios y todo,
pues una cosa que conozcan y otra cosa que se afirmen, porque ¿para qué le dijo Dios cómo Jesús confrontó? Dice que los demonios también conocían, ¿verdad? Pero dice que ellos no eran temerosos de él, o sea, ellos no les interesa. Saben, los demonios saben que hay un Dios, pero no se sujetan a Dios, ni hacen la voluntad de Dios. Entonces, conocer a Dios no quiere decir que estemos haciendo la voluntad de Dios. Que nosotros estemos dentro de la iglesia no quiere decir también que no vamos a tener influencias afuera del enemigo. Ahorita lo que se ve muchísimo, hermanos, si tengamos cuidado con nuestros hijos: alcoholismo, drogadicción, sexualidad y armas, porque el enemigo es lo que está usando para destruir al mundo. Redes sociales sí, pero un poco menos, ahí se puede controlar más. Los padres todavía tenemos el control de los que son adolescentes, pero en donde los hijos ya se meten en las escuelas es donde los empiezan a seducir con drogas, con alcohol, que se van a las discotecas y todo eso. Y ahorita está de moda todo eso. Pero vamos a seguir más adelante porque quisiera que terminemos con esto. Pásele al otro, mi hermano. Dice: retienes mi nombre, y ya vamos en el verso 13, sí, ¿verdad? 13. Retienes mi nombre, dice Apocalipsis 2:13, significa teológicamente que la iglesia permanece fiel a la identidad, deidad, autoridad de Jesús, sin ceder ante herejías o presiones externas, incluso en entornos hostiles. Implica lealtad doctrinal y una vida que refleja el carácter de Cristo. O sea, si usted va leyendo donde dice pero retienes mi nombre, y en otro de los, ahorita lo vamos a ver más adelantito, también quiero especificar que la palabra retener, retienes mi nombre. Entonces, retener la palabra de Dios, usted, hermano, no le voy a explicar con palabras muy elocuentes, o sea, se puede explicar. Cuando usted retiene algo para que no se le caiga, o lo abraza para llevarlo, por ejemplo, si a mí me dijeran: lleva este jarrón de flores y ponle agua allá al baño, yo lo voy a retener y lo voy a sostener con la intención de que no se me caiga, porque si se me cae, ustedes saben lo que va a pasar. Lo voy a destruir, se va a maltratar, se va a lastimar y se va a desintegrar. Entonces, la palabra retener, ya hasta me estoy adelantando, lo traigo más adelante, es estar aferrado a algo y no soltarlo, hermano. Cuando él dice: pero retienes mi nombre, o sea que esta iglesia, a pesar de lo que había ahí y el trono de Satanás, hermano, no lo pasemos por alto, porque la palabra trono no quiere decir que era un lugar cualquiera, porque en el otro miramos que decía sinagoga de Satanás. Pero una sinagoga es diferente a un trono, porque, por ejemplo, aquí en el estado de Texas y aquí en Austin está la capital, ¿verdad? Pero en Washington está el trono de ¿quién? ¿Está presidencial? Del presidente. Ahí, hermanos, ese lugar está resguardado, está protegido. Me atrevo a decir, yo nunca he ido, pero ha pasado en las noticias que hay gente que han querido brincar que hay un cerco, ¿no? De protección, como anillos de seguridad, y ahí no puede entrar nadie. Pero esto no quiere decir solamente trono, hermanos, el lugar donde moraba, donde habitaba. Es un lugar que está mezclado con la política, que tiene una fuerza, un potencial dentro del gobierno también. Ustedes pueden ver que este presidente tiene su trono. No lo voy a nombrar mucho porque no me vayan a mandar a traer, vaya que ahorita está agarrando a todos los... Entonces, hermanos, él tiene su trono, pero tiene autoridad. Y la autoridad que él dio, no, me equivoqué un poquito, creo que dije Dios. La autoridad que él dio fue específica. Arremetan contra todo el latino, no era solamente algo sencillo, ¿no? Porque aunque víamos que eran personas que tenían un estatus legal, arremetían contra ellas, hermanos.
O sea, es un poder, tener un trono es un poder. Cuando está hablando de que ahí estaba el trono, no quería decir que nada más era algo sencillo, hermano. Era algo que si él decía, se va a hacer esto, se hacía. Era una influencia de poder, tanto política como social. Entonces era difícil para la iglesia. Porque ahí estaba la mera mata de la idolatría, y de ahí se repartían. ¿Cómo trabaja Satanás? Él manda ¿a quién? A sus demonios. Entonces ahí estaba, donde él moraba. O sea, no solamente donde él moraba, estaba su trono ahí en ese lugar. Y en un lugar alto, porque él es copión. Y él imita lo que Dios hace. Dios siempre fue adorado por nuestros antepasados, por los patriarcas, donde le hacían altares. De hecho, la palabra altar quiere decir como una especie de elevación, un monumento de elevación, donde se va a adorar o donde se va a sacrificar algo al nombre del Dios Todopoderoso. Pero imitaciones, el enemigo siempre hace imitaciones porque él roba. Entonces, hablando del trono, no era cualquier cosa sencilla. Estamos hablando de una opresión. Yo no sé ustedes, hermanos, pero ahora que este hombre puso todo eso, yo andaba con temor. Yo salía y no sabía si iba a regresar. Y más cuando mira uno los videos y todo. Mi hermano Abraham fue, ¿cómo se dice? Ocularmente testigo de una acción que pasó aquí en el Lowe's, ¿verdad, hermano? Porque él me mandó el video. Donde agarraban a la gente como animales, hermano. Y eso fue por el estatus, pero imagínense, hablando de un trono y de un poder tanto políticamente como socialmente también. O sea que la gente no tenía ni voz ni voto, lo que decía se hacía. Pero lo que a mí me da fuerza ver esta iglesia, que aún así retenían el nombre de Dios. Hermanos, ¿usted cree que esta ciudad está fácil? ¿Usted cree que no hay tentación a donde estamos? Obviamente aquí está todo tranquilo y se puede sentir la presencia de Dios y alabamos y adoramos. Pero hermano, allá afuera está lleno de droga, está lleno de cantinas, está lleno de alcohol, hay licorerías, hay todo. Hay lugares de prostitución afuera. Y lo bueno es, ¿sabe qué, iglesia? Que usted y yo llegamos a este lugar porque sigamos reteniendo el nombre del Altísimo. Porque a pesar de que los tiempos son difíciles, entre guerras, entre enfermedades, entre lo que usted lo quiera ver, hemos permanecido en este lugar. Ahora tenemos de tener cuidado de lo que Dios le dice y le habla a esta iglesia, que tengan cuidado de no mezclarnos con el paganismo, de no mezclar lo santo con lo impuro, de no mezclar un poco, como dice Mateo, ¿no? Dice que un poquito de masa, de levadura, perdón, leuda toda la masa. Las hermanas saben de lo que estamos hablando, porque cuando quieren hacer un pan o una pizza o algo con poquitita levadura, se hace grande. Y eso es lo que hace el pecado en la vida del creyente. Cuando una persona cae, hermano, y yo se lo puedo decir por mí mismo, porque muchas veces estuve a punto de caer, no comienza o no es el principio cuando la persona cayó. Esto quiere decir que ya venían prácticas, abriendo pequeñas puertas o pequeños espacios para que el enemigo vaya entrando poco a poco. Cuando él entra es cuando destruye. Las rapositas. Usted no va a mirar a un hombre caído o recaído porque cayó en el momento. No, es que esta persona no se había convertido al 100%, ha venido abriendo, jugando un pie adentro y un pie afuera, y así ha venido. Hermano, en veces es vergonzoso decir estas cosas, pero las tenemos que decir para que otros se afirmen. Cuando empecé yo a arrimarme a este lugar que el pastor me hizo el llamado, yo venía, pero yo salía de aquí el domingo y a mí me ponía bien borracho y me drogaba todavía. No predicaba ni nada de eso, obviamente, porque pues no le van a dar el micrófono y el púlpito a una persona que viene llegando. Pero yo así estuve como 2 años aproximadamente, o 1 año, no me recuerdo, hasta que el hermano Román me invitó al campamento a Trinity, Texas.
Ahí mi vida dio un giro. Y yo recuerdo que una vez vine llorando a este lugar de rodillas. ¿Por qué? Porque fui a la academia a comprar unas cosas y no me di cuenta que en mis cosas iba una cosa que no había pagado. Y para mí antes eso era algo que a mí me agradaba hacer, yo ya lo confesé. Yo robaba. Pero esa vez no hubo un cambio porque hubo arrepentimiento, eran lágrimas. Y al otro día yo me fui y regresé eso que yo me había llevado sin pagar. Y fui y le dije, yo me llevé esto sin pagar. Y se me quedaron viendo como, este está loco. Y fue ayer. Pues Y yo vengo a pagarlo. ¿Por qué? Porque yo realmente ahora sí había hecho un cambio. O sea, ya no estaba con un pie adentro y con el otro afuera. Ya no venía y estaba aquí como, ¿cómo lo puedo decir? Como oveja el domingo y en la noche allá bien briago, bien borracho y vomitado. Porque eso es lo que es un borracho y lo que es una persona tomada. Y siempre juzgamos al borracho. ¿Por qué? Porque el borracho se le ve ¿cómo se dice? En su apariencia. Sí, su apariencia. O sea, tú físicamente lo ves que se anda cayendo y anda trastornado y te habla, y en lo que te habla casi sale alcohol de la boca del borracho. Pero ¿qué del que se droga? ¿Qué del que de la que se prostituye? ¿Qué del que anda en chismes? ¿Qué de los fornicarios? Es un pecado que se puede ocultar muy bien y aunque dentro de la iglesia. Hay otros lugares, hermanos, que han sido destruidos porque se mezclan las personas de la alabanza o entre un predicador y otra persona de la iglesia y tumban a la alabanza o al líder, o entre la alabanza pasan mezclas. ¿Por qué? Porque ahora el enemigo está trabajando desde adentro de la iglesia para destruirla. Ahora no te entra de frente. Si se te presenta Satanás y dice que es el diablo, hermano, lo reprendes, aunque tú seas mundano, aunque no seas cristiano. Pero ¿qué si lo vamos dejando entrar poco a poquito? Y ya cuando nos damos cuenta, ya ganó terreno él. Ya hizo fortaleza en nosotros. El otro día hablábamos con el hermano Román y decía, ¿qué es fortaleza? Es una muralla donde él está ganando terreno, donde él está ganando poder. Tenemos que analizar en nuestra vida qué fortaleza él está poniendo en mi matrimonio, en mi vida, en mi salud. En qué él está ganando terreno en el área. Pero hay fortalezas que se levantan y así es como él trabaja internamente. Entonces tenemos que hablar estas cosas, que muchas de las veces no todos estamos bien afirmados. En veces estamos aquí, pero en veces nos salemos y allá afuera hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y yo se los digo porque los amo. Yo no les digo porque yo sea santo. Yo también soy pecador y cometo errores, pero la diferencia en cometer un error a practicarlo es muy diferente. No es lo mismo. No es lo mismo. Y yo se los digo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hablar que el pecado es pecado y que a Dios no le agrada y que Dios le da asco, hermano. Y si a Dios le da asco, imagínese, usted ha visto un vómito, aunque sea de una persona que no esté borracha, que se enferme, ¿es agradable? ¿Cómo Dios mira el pecado, iglesia? Si le sirvieran un plato de comida en su mesa y a su lado estuviera una vasca, hermanos, ahí, ¿usted comería? A usted le va a dar náuseas, porque así mira Dios el pecado. Si nosotros verdaderamente queremos entrar al reino de Dios, nosotros tenemos que apartarnos y separarnos del pecado. Tenemos que detestar lo que Dios detesta y ser nosotros celosos con las cosas de Dios. Hermano, ¿haz esto? No, hermano, es que esto es pecado. Poquito no hace daño. Una mentirita piadosa, échale ahí. ¿Quién dice que es el padre de las mentiras? El diablo. ¿Y por qué nosotros tenemos que mentir? Practiquemos la verdad, ensayémonos en la verdad. Así es como Dios miraba a esta iglesia y por eso le da ese mensaje. Aunque habitas, dice, donde está el trono, el trono de Satanás, has retenido mi nombre. Retengamos el nombre. Fidelidad bajo persecución, dice la frase, destaca la lealtad a Jesús a pesar de la presión externa, como en el caso de Antipas en Pérgamo, indicando que los fieles no han negado su fe. Identidad
y autoridad. En la Biblia el nombre representa la autoridad y el carácter de la persona. Retener ese nombre significa sostener la verdad de quién es Jesús, Dios hombre, y vivir conforme a su autoridad, no según las presiones del mundo. Firmeza doctrinal significa mantenerse firme en las enseñanzas fundamentales de la iglesia, rechazando las influencias corruptas o herejías que niegan la naturaleza de Cristo. Los principales sinónimos de retener, y ahí es donde lo puse, en español incluyen conservar. Y conservar, hermano, no solamente es guardar algo y que se eche a perder, porque cuando tú vas a guardar algo, ¿cuál es la intención? De que permanezca bueno, de que no se eche a perder. Si te dan una cosa que es que tiene que ser refrigerada, tú no la vas a ir la vas a poner en el sol o la vas a poner en la alacena, tú vas y la pones en el refrigerador. Y esto las hermanas lo van a entender mejor que nosotros los hombres. Un pedazo de pastel tú no lo puedes dejar en la mesa de 3 leches y decir mañana que se lo coma el niño. Conservar, hermano, conservar es tener algo en un buen estado. Mantener fresco. Mantenerlo fresco, mantenerlo en buena condición. Dice guardar, detener, mantener, apresar. Fíjese que esa palabra apresar, ¿verdad? Mantener preso algo, sujeto a algo. ¿Qué más? Sujetar, contener y recordar, o sea, no olvidarse. Atar y apresar, hasta lo puse 2 veces. Atar y apresar. Usted y yo ya estamos atados con Cristo. Usted y yo somos presos ahora, como dijo Pablo, pero del Evangelio. Ahora ya nosotros no somos esclavos del pecado, ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Porque aunque quieramos, hermano, pecar, ya no podemos. Ya no podemos. Y le voy a dar una frase bien cortita del rey David, que era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo un hombre conforme al corazón de Dios se metió con la mujer de su mejor soldado y lo mandó a matar? No solamente eso, pero un hombre, un corazón conforme al corazón de Dios es no culpar a nadie, en arrepentirse, caer de rodillas y pedir perdón y no volver a cometer un error. Esto no está dando liberalismo, pero nos está enseñando una manera correcta del arrepentimiento, y lo vamos a ver más adelante. Los antónimos de retener. Hermana, ¿puede explicar usted un antónimo porque muchas de las veces para que no se oiga como muy elocuente esa palabra? Antónimo de lo que son de retener. Pues un antónimo de... Es lo contrario, ¿verdad? Lo contrario, sí. Sinónimo es algo parecido, algo similar. Ajá. Y antónimo es todo lo contrario. Por ejemplo, luz, oscuridad. Sí. Noche, día. Sí. Fresco, seco. Entonces el antónimo es lo que quiere decir lo contrario de lo que es retener, y está hasta abajo. Dice, los antónimos de no retener, dice, es decir, de retener, incluyen soltar, dejarlo que se vaya, liberar, dejar ir, olvidar. Trabaja con la mente también. Olvidar y compartir, o sea, que tú lo compartes con alguien más. O sea, tu esposo, no me importa, lo comparto con la vecina. ¿Sí me entiendes? Porque eso es o sea, hermano, se oye medio chistoso, pero ¿a quién se le ocurre decir yo comparto mi pareja con alguien más? ¿Y quién es la iglesia? No es cualquier cosa, es la novia del Cordero. ¿Y cómo nos vamos a prostituir nosotros como iglesia? No, de ninguna manera. Compartir, dice, dependiendo del contexto, estos términos significan permitir la salida, no guardar en la memoria o entregar algo
que se tenía detenido. O sea, de entregarlo, tú lo estás entregando voluntariamente. Nadie te lo está exigiendo. Y muchas de las veces, hermano, hacemos lo que hizo Esaú. En un momento de crisis, por la desesperación del pan, entregamos nuestra lealtad a Dios. Y el testimonio que les di antier, que estábamos aquí, hermanos, Dios te prueba también y te va a probar. Él no tienta, Él prueba, porque vienen pruebas, como el oro y como la plata, no prueba, dice. Y nos va a tentar en el peor momento de nuestra vida para ver si somos fieles. ¿Usted cree que si todo fuera color de rosa, hermano, hubiera dado estos mensajes? Si nunca tuviéramos un problema, si nunca tuviéramos una dificultad, si nunca tuviéramos al enemigo enfrente, ahí seduciéndonos, ¿cómo íbamos a saber que le somos fieles a Dios? ¿Cómo yo sé que ya no me gusta robar? Porque ahora lo detesto, porque yo no puedo agarrar algo que no es mío. La semana pasada tenía el ancla perfecta, un cheque a mi nombre, hecho y derecho, y el Señor ya me había pagado, pero yo creo que se equivocó, se le olvidó y me mandó 2 cheques, uno el mes pasado y otro este mes. Y para mí, en otra ocasión yo iba a decir, es una bendición. Y en un momento de crisis, porque necesitaba dinero para una mecánica. Mejor tantito. Los que estuvieron aquí el miércoles saben de ese testimonio. Pero en ese momento tenemos que ser fieles. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos de los que vamos a robar, de los que vamos a agarrar algo que no es de nosotros. Ahora, hermano, si fuiste al mandado y te pasó lo que a mí me pasó, se te fue algo y o sea, honestamente no te diste cuenta, pues ya tú si quieres regresar o no, pero pues ya si ya estás en tu casa, hermano, y vives a 1 hora o a 30 minutos, Dios sabe que no intencionalmente tú no agarraste eso para robártelo, para llevártelo. Una vez mi esposa llega con el niño chiquitillo y llevaba un dulcecito así de esos botecitos con hartos dulcecitos y dice, te lo trajiste, ya estábamos en la casa, ¿qué hago? Pues no era nuestra intención robárnoslo, pero para la próxima vez hay que checar. Yo sé que no nomás a mí me ha pasado, hermano, yo sé que a alguien le ha pasado. Y esto nos va a servir a crecer a nosotros en nuestra espiritualidad. Pásenle al otro, hermano, porque sí, está larguito esto. Hay 3, 4 más, pero nos vamos a llevar rápido ya. En los días de Antipas, porque aquí también habla de Antipas, ¿verdad? En el mismo verso 13, dice, Antipas, sí. En los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Dice, en los días de Antipas, la iglesia en Pérgamo vivía bajo una intensa persecución romana, reinado de Domiciano, y fuerte presión idólatra, siendo un lugar descrito como el trono de Satanás, a pesar del martirio de Antipas, quien fue asesinado, posiblemente quemado. Eso usted no lo va a encontrar, eso solamente es, ¿cómo dijo la hermana el otro día? Que sí existen como registros fuera, pero eso no, pero de que la Biblia lo registra que sí fue mártir, sí lo mataron. Por servirle a Cristo, sí, pero no especifica de qué manera. Pero aquí dice que posiblemente quemado, fue asesinado, posiblemente quemado en un toro de bronce. La iglesia mantuvo la fe en Cristo, aunque algunos miembros flaqueaban ante falsas doctrinas e inmorales prácticas paganas. Martirio y fidelidad. Dice, Antipas fue un testigo fiel cuyo asesinato marcó un periodo de alta hostilidad contra los cristianos. ¿Cuántos de ustedes han oído que solamente nuestro Señor Jesucristo dice el testigo fiel en Apocalipsis? Y Antipas, hermano, no le importó poner su vida y que quedara registrado como un testigo fiel. Pero yo no sé qué haríamos nosotros, porque ni me lo pregunte, yo no le voy a contestar. ¿Qué haría si ya me tuvieran con la horca o con la arma o por seguir a Cristo? La verdad no les sabría decir, solamente hay que pedirle a Dios que nos dé la fuerza. Pero este hombre
entregó la vida. Y la palabra dice, mi testigo fiel. Aleluya. Yo no sé si Dios podrá decir eso de mí o de ti, pero ¿a quién no le agradaría que Dios dijera que somos sus testigos fieles? Contexto hostil. Pérgamo era un centro de adoración al emperador, al culto de deidades paganas, lo que convertía a la ciudad en un lugar peligroso para los cristianos. Compromiso doctrinario. Aunque la iglesia era generalmente fiel, Jesús reprende a algunos por seguir la doctrina de Balaam, participando en la idolatría y la inmoralidad sexual. Resistencia. La iglesia es elogiada por no negar la fe en Jesús a pesar de vivir un entorno hostil. La figura de Antipas representa la resistencia cristiana frente a la persecución intensa. Pásale al otro hermano, por favor. Ya Jeremías tiene hambre, hermano. Dice, en Apocalipsis 2:14 se reprende a la iglesia de Pérgamo por tolerar la enseñanza de Balaam o la doctrina de Balaam. Y para los que les gusta hacer notas, anote, hermano, para que lea, y cuando se vaya lea, porque no va a haber tiempo para leer todos los versículos que están ahí. El nombre de Balaam, dice, también se menciona en 2 de Pedro 2:15. Si alguien quiere buscarlo y leer, léalo con todo el gusto. Judas 1:11. En ambos, en advertencia sobre la conducta y el mensaje de los falsos maestros. ¿Tendremos tiempo para leerlo o no? Tenemos 10 minutos y nos faltan 2. ¿Los leemos o no los leemos? O los dejamos y los anotan y los leen en casa. Leámoslo, ok. A ver, dos hermanos, uno que busque 2 de Pedro 2:15 y otro que busque Judas 1:11. Judas nomás tiene un solo capítulo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahí está, ahora el Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. En la contradicción, ¿saben ustedes qué le pasó a Coré, verdad? Se abrió la tierra y se los tragó. ¿Por qué? Porque robaron. Y Balaam, él hacía pecar, él le dio consejo a Balac, ahorita lo vamos a ver. Si los demás versículos de abajo los pueden buscar y los tienen listos mientras voy leyendo, para que nos vayamos más rápido, hermanos, se los agradezco infinitamente. Todas estas son referencias al personaje del Antiguo Testamento, Balaam, quien intentó sin éxito profetizar contra el pueblo de Israel. Números 22. Ese no lo vamos a leer, pero cuando tengan chance, léanlo. Ahí es cuando la burra y todo eso que le habló y que el ángel se le atravesó, que lo mandaron a traer, hasta le ofrecieron la casa y plata y todo para que él fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y no lo hizo, al contrario, lo bendició. Dice, finalmente aconsejó al rey Balac de Moab, enemigo de Israel, que emprendiera una campaña de seducción contra ellos. Número 31:16. ¿Alguien lo tiene? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Ya ven que ahí habla de la inmoralidad sexual. ¿Tocante a quién, hermano? ¿A las hijas o a las mujeres? Tocante a Baal Peor. Por lo Si léalo otra vez, el 31, el 16, el verso 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. A Baal Peor. Ahí está el consejo, ahí está la razón, y eso es la doctrina de Balaam. Dice, la doctrina de Balaam, abajo si alguien va buscando números 25, 2 y 3, dice, la doctrina de Balaam no solo es un problema grave, sino también tortuoso. Cuando el ataque frontal fracasó,
Balaam optó por una estrategia encubierta, es lo que les decía, Números 25, 2 y 3. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahí es donde ya hacen la mezcla de alimentos, de los animales sacrificados, donde les decía que estas personas o los paganos sacrificaban cerdos, todo tipo de animales impuros, porque a Dios se le sacrificaban animales puros como corderos, machos cabríos, ternero o ternera, y ellos hacían otro tipo de cosas, pero encima de todo eso, como tenían ya relación con los hombres, las mujeres los impulsaban. Y esto, hermano, lo voy a hacer un poquito más clarificado con Sansón. Ustedes saben la vida de Sansón, cómo él fue elegido del vientre de su madre, todo eso, pero por culpa de una mujer perdió los ojos, perdió su fuerza. Vino causa de que el Espíritu Santo se alejara de él, y el propósito no fue el que Dios eligió. Dice, la doctrina de Balaam se refiere a una enseñanza falsa de seducción, compromiso que incita a los creyentes a la idolatría y a la inmoralidad sexual, fornicación. Un profeta que enseñó al rey Balaam a desviar a Israel mediante la tentación encubierta o disfrazada. Reconocemos que las pequeñas grietas, eso yo lo escribí así como les decía, causan desastres grandes e irreparables. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? No me acuerdo que el pastor decía que una gotera, ¿verdad, pastor? Si no se repara, después tienen que cambiar paredes, insulación, madera, chirroc, etcétera, muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que estar alertas, velar en todo tiempo y orar en todo tiempo. Tenemos que estar siempre alertas. Significado teológico: representa la corrupción interna de la iglesia a través de la mundanidad, la seducción y la mezcla de la verdad de Dios con prácticas paganas. Entonces, que yo le dijera a mi hermano Alfredo, ¿sabe qué, brother? Para que atraigamos a los jóvenes vamos a poner una música allá afuera a todo volumen y vamos a invitar a los jóvenes y así se van a acercar. Y así los vamos a ir introduciendo a la casa de Dios poco a poquito. No, mi hermano. No mezclar. Separado es separado. Vamos en el 9 y en el 10 terminamos. Verso 16. Por lo tanto, arrepiéntete. Aquí está en el 2:16. Por tanto, arrepiéntete, dice, si no, vendré a ti pronto y pelearé con la espada de mi boca. Arrepentirse en hebreo se traduce principalmente como teshuvá, que significa retorno o volver a Dios, buen camino. Implica un proceso de cambio de comportamiento y rectificación. Otros términos son leitiare, arrepentirse, lamentar, uso moderno, o leanigem. Arrepentirse, uso bíblico, volver atrás de un camino equivocado. O sea, si estoy caminando en un camino equivocado, dar la vuelta y volver a tomar el camino. Y el camino recto, el camino perfecto. ¿Y quién es el camino? Cristo es el camino. Él nos enseñó cómo caminar una vida recta. Él no habló mentira, Él nos enseñó verdad. Quien habla mentira es Satanás. Y Él es el único que nos ofrece vida. El diablo la tiene limitada. Como les decía, ahí había un altar en un lugar alto, pero Él no es omnipresente. ¿Sí se entiende que Él no tiene la potestad que tiene Dios de estar a la vez en muchos lugares, verdad? De poder discernir mi pensamiento, mi mente y la de mi hermano Jeremías, la de mi hermana Jessica, la de mi hermana Rosemary. A la vez Él puede discernir las 4, las 5 o todas las mentes que hay aquí. Él sabe quién permanece fiel de los que estamos aquí y quién no permanece fiel. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuáles son nuestras obras?
con la espada de mi boca. Dice, es una expresión bíblica principalmente de Apocalipsis 2:16 y 19:15. También está en Apocalipsis 19:15, que simboliza el juicio divino y la autoridad de la palabra de Dios para combatir el pecado y la falsa doctrina. Representa la verdad y la justicia ejecutadas por Jesús, no mediante fuerza física, sino a través de sus palabras. No me recuerdo si en Hebreos o en qué parte dice, porque su palabra es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y los huesos y los tuétanos de los huesos. Esa es su palabra de Dios. Pero muchas de las veces cae mal la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos corta, porque nos duele, porque a veces andamos mal y cuando nos redarguye o cuando nos exhorta o nos confronta, nos lastima. ¿Por qué? Porque es cortante. Pero también en otra parte de la Biblia dice que es bálsamo para nuestros huesos. O sea que en el momento que anda una persona mal, sí la confronta y sí la corta o la lastima, pero le da sanidad. Y nos lleva a ese retorno. Verso 17, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es una expresión bíblica usada frecuentemente por Jesús. Mateo 13:9, Marcos 4:23, para enfatizar la necesidad de escuchar con atención y comprender espiritualmente sus enseñanzas, no solo oírlas físicamente. Indica que el mensaje requiere una disposición del corazón para actuar y entender la verdad profunda. Entonces aquí donde está diciendo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el significado, ¿por qué 7 veces se nombra que tiene oído, oiga? Pero hermano, una persona, seamos honestos, una persona que no tiene a Dios en su corazón y que no sabe de Dios, no va a oír las cosas de Dios. Sus oídos están atentos, pero para un concierto. Sus oídos están atentos para una desvelada allá, pero en el paganismo. Y para los cristianos no. Nuestros oídos espirituales están circuncidados por el Espíritu Santo para oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Entonces se enfatiza 7 veces, el que tiene oídos oiga. Dice, sus enseñanzas no solo oírlas físicamente, indica que el mensaje requiere una disposición del corazón para actuar y entender la verdad profunda. Antier que orábamos el miércoles, si usted lo quiere buscar después lo busca, está en Juan capítulo 15 verso 7, donde habla que dice que si nosotros permanecemos en Él, entonces podemos pedir, y lo que pidamos en su nombre nos será hecho. Pero muchas de las veces pidemos nomás en el nombre de Jesús. Pero ahí hay algo bien hermoso en eso. Estúdienlo, escudriñenlo, pero medítelo. Juan 15:7. Y si alguien lo tiene, léalo, no hay problema. Pero él dice, si permanecen en mí. Entonces es bien importante, hermano, cuando oramos, cuando nos dirigimos a Dios en cualquier petición, si nosotros realmente hemos permanecido en Él, tengamos la libertad de pedir. Pero ¿sabe por qué la gente que no viene a la oración le pide al que sí viene a la oración que oren por él o por ella? Porque no permanecen, hermano. Porque no permanece. Y la palabra de Dios dice permanecer. El que permanece, ¿quién alguien lo tiene? Que lo lea. Amén. Dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queráis y yo os haré. Y os será hecho. Y os será hecho. Repítalo, hermano, por favor. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Verdad que hay 2 cosas ahí bien importantes? Permanecer en Él. ¿Y quién? Y su palabra
en vosotros. Entonces tenemos la libertad de poderle pedir y va a ser hecho. Pero si no hemos permanecido en Él, hermano, ni pierda su tiempo. Si su palabra de Él no está en nuestro corazón, no pierda su tiempo. ¿Por qué cree que perdón, hermano, pero lo voy a decir porque ya lo tengo aquí dentro y no me lo quiero llevar? ¿Por qué cree que las personas que no permanecen en Dios y su palabra no permanecen en ellos, se vienen ahogando y corren con el pastor? Pastor, ¿puede orar por mí? No tiene nada de malo, pero se ve la flaqueza y se ve la necesidad de quien no ha permanecido en Dios. Porque el pastor es igual que los demás. Es igual que usted y yo, simplemente a él lo ha elegido Dios o lo ha escogido Dios para que esté al frente de este rebaño. ¿Pero acaso usted no es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Nomás el pastor, nomás el líder? Creo que está siendo dura esta palabra, ¿verdad? Uy, santo. No pretendo ir en contra de lo que dice, pero digamos, entiendo lo que usted dice, pero digamos, en tiempos de necesidad, digamos, aunque nosotros sepamos que Dios está ahí, digamos, si podemos pedir el apoyo, necesitamos hacerlo, pedir al pastor. Sí, no le especifiqué. Eso es nivel iglesia. Nivel iglesia, hay oración nivel iglesia, hay oración personal. El nivel iglesia, hermano, eso nadie lo va a quitar, porque perdón que lo haya interrumpido, pero ahí estamos la unidad, en la unidad está la fuerza y ahí estamos todos, pero en la oración personal, cuando habla Mateo 6, ¿no? Donde dice, entra tú a tu cuarto y ora a tu Padre que está en secreto, ¿cómo se dice? El que ve en secreto te recompensará en público. Pero hay personas que no mira su santidad o la fidelidad de Dios en público, porque no hay intimidad en los secretos. Entonces vamos a ir terminando. A ver, ¿dónde me quedé? Tengo oídos para oír hoy. Ok, vamos a pasar al último, en el 10, y ahí terminamos porque la hermana ya tiene bien listo el café ahí. Conclusión. ¿A quién le gusta la conclusión, hermano? Amén. ¿Usted habló café? Dice, y es mi hermana Norma, ¿verdad? Dice que ella su primer prédica fue de 5 minutos, hermana. Pues no me acuerdo, pero por ahí iba. Sí, dice, el maná del cielo. Ok, aquí hablan los últimos versos. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. El maná del cielo, descrito en la Biblia, Éxodo 16, como un alimento enviado por Dios a los israelitas en el desierto, simboliza la provisión divina diaria con sabor a miel y apariencia de escarcha. Es una metáfora central en el cristianismo, donde Jesús se identifica como el pan vivo bajado del cielo, que da vida eterna. Antes de que salga de esto, ¿quién sabe qué es una metáfora? Y no la voy a explicar para que no se vayan, que el hermano dijo una palabra que no entendí. ¿Sí sabe qué es una metáfora usted? ¿Alguien que no sepa qué es una metáfora? Explíquela mejor. La explico mejor. Una metáfora es ilustrando algo con algo que no tiene parecido. Por ejemplo, yo digo, o alguien que diga, no, el hermano Felipe es bien frío como una piedra. Yo soy humano, la piedra no tiene nada que ver, en lo único que nos aparecemos es en la frialdad. Esa es una metáfora. Similitud es similar. Una rosa, que yo le diga a mi esposa, hueles hermosa como una rosa. No es una rosa, pero huele como una rosa. Es un similitud. Y la metáfora es algo que no tiene ningún parecido, pero hay una comparación. Es una comparación. Una comparación, como por ejemplo, yo puedo decir un gavilán o un halcón vuela como un avión. Como un avión, más no es un avión. Esa es una metáfora. Dice la piedrecita blanca y su origen. Antigua Grecia y Roma, dice, se usaban piedritas blancas, ya que se llamaban leucos,
para votar a favor de la absolución en juicio o como entrada a banquetes para vencedores atléticos. Entonces esto no es nuevo. Cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando y cuando le da la revelación, Él sabe de qué se trata, hermano. Y dice que estas piedrecitas, yo estuve investigando, son como tipo placas que llevan los soldados, ¿verdad? Muchas son de bronce bruñido, otras son de hueso y otras son de marfil, que es una piedra preciada. Entonces, cuando Él da esta palabra y da esta revelación, Juan no era un ignorante, él sabía de lo que se trataba. Y ahora lo que nos está diciendo a nosotros, que nos va a dar una piedrecita, pero eso quiere decir que nos está invitando a ir, o sea que ya hemos sido seleccionados, que ya está nuestro nombre ahí, como quien dice cuando tú vas a un banquete, si tú vas a un estadio tienes que llevar un boleto, ¿verdad? Sí, y que tú llegues sin ese boleto y tú quieras entrar, ¿qué te van a decir? No te van a dejar entrar. Pero eso era un pase, ese es el pase que Dios nos está dando para el banquete, para el reino de los cielos, amén. Abajo y terminamos el último 2 renglones. Recompensa y entrada, dice, similar a las teseras. Y usted lo puede buscar, no se lo voy a explicar, búsquela que son teseras. Ahí está, usted lo puede encontrar en cualquier parte del internet. Teseras romanas, estas piedras blancas funcionaban como boletos de entrada para banquetes especiales, simbolizando la entrada al cielo. Si hay preguntas, hermanos, referente al tema, vamos a tomar unos minutos, porque como quiera me alegra porque hay vigilia hoy. Hay vigilia hoy. Si tienen alguna pregunta, no se vayan con su pregunta referente al tema, si la podemos contestar bien, y si no, aquí tengo mi hermano Juan José Román, mi hermano Emerson y el pastor Elidio, que me van a ayudar. ¿Sí, hermano Alfredo? Nomás una referencia, ¿no? Donde Dios le dice retén lo que tienes, ¿no? Entonces estamos haciendo referencia de... No, dice, has retenido mi nombre. Esa es en otra iglesia que le dice. Que has retenido, ¿okay? Que has retenido mi nombre. Pero después hizo lo contrario de retener. En esas palabras está uno le dice liberar, ¿no? Ajá, ese es lo contrario, sí. Lo contrario, pero cuando al último, al final, no sé si lo escribió usted, o yo creo que usted lo escribió, porque dice, al final dice, dependiendo el contexto. Digamos, dependiendo a lo que significa liberar, digamos, tenemos que ver también lo que es el contexto de liberar. De liberar. Porque digamos, decir, le dice que ha retenido, ¿no? Ha retenido el nombre de él. Entonces dice retenlo, pero lo contrario de eso es liberar. Liberar, soltar. Compartir, dice compartir. Pero nosotros sabemos que el nombre de Jesucristo lo tenemos que retener, pero también lo tenemos que compartir. Pero no sé si me especifiqué.